Hola, bienvenidos a otro video de entrenamiento HYPACK en español. Esta vez hablaremos de los levantamientos multi-as y hablaremos de la segunda fase. Una vez concluido el planeamiento de un levantamiento, procederemos a colectar la información. Y eso lo vamos a hacer utilizando una característica que tiene HYPACK, y es que permite simular o recrear datos previamente colectados. Vamos al programa para ver cómo se hace. Muy bien, tenemos aquí un proyecto en el cual se colectaron datos multi-as. Más exactamente, tenemos un proyecto que hemos llamado simulación multi-as, porque vamos a hacer una simulación con base en unos datos previamente colectados. Es decir, que si ustedes tienen un levantamiento multi-as que previamente colectaron, lo pueden utilizar para hacer una reproducción en la oficina y mediante esa reproducción de esos datos poder entrenar a su personal sin arriesgar el equipo, sin las incomodidades del bote y sin gastar horas de su valioso equipamiento, simplemente en la comodidad de su oficina poder recrear una a una las ventanas y las situaciones que vivieron a bordo de la embarcación, sin preocuparse de golpear su embarcación o de perder datos o de colectar datos que no sean de la máxima calidad. Esa preocupación ya la tuvo usted cuando colectó su información. Ahora lo que vamos a hacer es a reproducir. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Ir a configuración de equipos y hacer una configuración especial. En la configuración de equipos, en equipo le vamos a decir que vamos a hacer un levantamiento multi-as. En bote vamos a escoger este driver que se llama High Sweep Playback Driver. Verificamos que las dos funciones, que aparecen aquí estén activadas. Y luego vamos simplemente a levantamiento high sweep y aquí seleccionamos otro driver. Ese driver se llama simulación playback. Si ustedes van por aquí, buscan por la S, ahí encontrarán simulación playback. Aquí sí hay que hacer un paso adicional, y es que hay que ir al botón de configuración, y aquí es donde con este botón marcado con estos tres puntos van ustedes a navegar hacia el proyecto. En este caso, este es el nombre del proyecto que vamos a utilizar. Y esta es la serie de archivos brutos o sin procesar que vamos a utilizar para reproducir en la pantalla. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Le decimos aceptar y ya está. Salimos de aquí. Nos pregunta que si deseamos guardar los cambios. Le podemos decir que sí. Y ya tenemos un proyecto que tiene una configuración especial para simular lo que hicimos cuando estábamos colectando datos. Recuerden que están modificando su archivo de configuración. Por tanto, es bueno que la configuración original, la real, la que les permite colectar los datos, la tengan guardada en una parte que puedan volver a llamar para cuando vayan a salir, no vayan a usar ninguno de estos archivos de simulación, sino los drivers correspondientes a los componentes de su sistema. Una vez estamos ya aquí dentro del proyecto, lo que tenemos que hacer es lo que normalmente haríamos cuando estuviéramos ya en nuestra embarcación listos para colectar datos. Y es ir a la ballena, oprimir el botón de inicio de levantamiento. A partir del año pasado, 2017, se empezó con esto que se llama el levantamiento inteligente, donde ya no tienen que seleccionar si es un levantamiento multi-as, uno de SideScan o uno de mono-as. Simplemente hagan clic aquí y el programa empezará a abrir las ventanas correspondientes a los sensores que ustedes tengan activados en su ventana de configuración. Como pudieron ver, son muchas las ventanas que se abren. En total son más de 30 ventanas las que podríamos utilizar. La recomendación que hacemos aquí es solamente abra las ventanas que le dicen algo, que le permiten tomar una decisión. No se trata de abrir 30 ventanas, se trata de abrir solamente aquellas que le permitan tomar decisiones
que tengan que ver con la cantidad y la calidad de la información que usted colecta. Aquí tenemos dos tipos de ventanas o dos grupos de ventanas, las ventanas denominadas de HiPACK y las ventanas denominadas de HiSweep. Vamos a ir viéndolas en orden y en ese orden que acabo de decir, primero las de HiPACK y luego las de HiSweep. De nuevo, son muchas ventanas, no las vamos a ver todas, vamos a ver las más usadas y seguramente tendremos otro video donde podremos darles más información sobre más ventanas en la medida que ustedes no lo soliciten y se considere necesario para darles una completa explicación de todas las opciones que ustedes tendrían para colectar sus datos de multidas. Nuevamente, las ventanas le ayudan a colectar tantos datos como necesite y con la mejor calidad posible. Primera ventana que vemos, esta, la de HiPACK. Si cerramos esta ventana, cerramos todas las ventanas del programa. Si cerramos una ventana independientemente sola, se cierra esa ventana. Si hacemos clic aquí, por ejemplo, en esta X roja, se nos va a cerrar esta ventana solamente, pero si lo hacemos el clic aquí, noten ustedes, lo voy a hacer, se cierran absolutamente todas las ventanas de todos los programas. Tendríamos que nuevamente volver a ir aquí al botón para inicializar. Algo similar ocurre con la ventana principal de HiSweep, que es esta. Si ustedes cierran aquí, cerrarían todas las ventanas de HiSweep, no solamente esta, sino todas las que tengan que ver con HiSweep. Pero cualquiera de las otras ventanas, por ejemplo esta, si hago clic aquí, solamente me cierra esta ventana y nada más que esa ventana. Otro elemento que ustedes pueden notar fácilmente es que en un levantamiento multi-as necesitamos varios monitores, porque no podemos ver todas las ventanas que necesitamos en un solo monitor. Es muy difícil. Por eso es común ver configuraciones que tienen 3 o más monitores para poder ver todos los datos. Bien, iniciemos entonces, como les decía, por esta que es la ventana principal de HiPACK. Aquí es donde puedo yo iniciar la grabación de datos. Como estoy tan cerca del inicio de línea, el programa automáticamente me pasó al modo de colección de datos y eso es lo que me está mostrando aquí. Me está llenando una matriz en forma automática que me muestra cuál es la cobertura de datos que estoy teniendo. A medida que la embarcación avanza, yo voy viendo cómo se van uniendo los barridos y voy cubriendo el área de trabajo. Nuevamente, la matriz es el elemento más importante para determinarme la cobertura de mi levantamiento. Si yo quiero dejar de grabar, oprimo aquí y mi embarcación sigue avanzando, pero ya no me está grabando los datos. Lo voy a dejar avanzar un rato para que ustedes vean que ya no estoy pintando la matriz, ya no estoy coloreando la matriz y solamente vuelve a hacerlo cuando yo oprimo nuevamente este botón para iniciar la grabación. Es decir, nuevamente botón para iniciar grabación, para terminar grabación. Lo mismo podría yo hacer con los comandos control S y control E. Con control E termino la grabación, miren ustedes, se terminó la grabación, volví a dejar un espacio sin grabar y con control S vuelvo a iniciar grabación. Hay varias opciones para hacer la misma acción, depende de cuál prefiere usted. Si oprimir un icono o una combinación de teclas, cualquiera que le sea más cómoda la puede utilizar. Tenemos otra serie de comandos aquí, como por ejemplo, podríamos ir aquí a carta y si queremos borrar esto que ha estado llenándose en la matriz, podemos decir simplemente aquí, limpiar matriz y el programa borra lo que te estaba presentando con anterioridad. Si yo quiero ir aquí nuevamente a este menú de carta y voy a matriz multi-as, aquí es donde yo habilito una función que se llama matriz automática o automatriz, que es la que estamos utilizando y por medio de la cual el programa está colectando los datos. Esa matriz automática
le defino yo el tamaño de la celda y cuántas celdas por lado tengo yo. El programa aquí me indica que el máximo número de celdas que puedo tener por lado son 1000. Estamos usando 1000 celdas con un tamaño de celda de 1 metro. Eso quiere decir que vamos a tener una serie de matrices de 1000 metros por 1000 metros. El programa no tiene problema en pasar de una matriz a otra y el usuario no va a ver el cambio, sino va a ir viendo cómo en forma continua se está presentando esa colección de información. ¿Qué más puedo seleccionar en esta ventana? ¿Qué quiero yo registrar en la matriz? Yo puedo registrar el valor mínimo por cada celda, el valor máximo, el promedio, contar el número de sondajes que tengo en cada celda o la desviación estándar. Vamos a ver para qué nos serviría cada una de ellas. Las vamos a dejar todas activadas y vamos a ver para qué nos serviría. Primero es mostrarles este botón, que aquí es donde puedo seleccionar cuál de las variables que les estaba mencionando quiero mostrar. Aquí estoy viendo el promedio, pero podría yo querer ver el valor mínimo en cada celda. No hay mucha diferencia, lo cual es bueno. Igual máximo. Tampoco tengo mucha diferencia. Y nuevamente eso lo puedo interpretar como algo bueno. ¿Por qué? Porque si yo veo diferencias entre lo que es el valor máximo y lo que es el valor promedio, lo que me está indicando es que estoy recibiendo mucho ruido en la parte más baja de mi sistema, es decir, estoy teniendo profundidades mayores a las que debería estar midiendo. Si por el otro lado comparo promedio con valor mínimo y el valor mínimo veo variaciones, quiere decir que estoy teniendo mucho ruido en la parte somera, en la parte de la columna de agua. Al estar yo cambiando de mínimo a máximo a promedio y no tener cambios, significa que no estoy teniendo mucho ruido en la colección de datos. Si por otro lado paso y miro lo que es la desviación estándar, miren ustedes, los códigos de colores cambia. Ahora estamos viendo colores muy cercanos a los valores mínimos dentro de mi paleta de color. Me está diciendo que estoy teniendo mínima desviación estándar en la gran parte del área de trabajo. Y vamos a ampliar esta ventana para ver un poco más en detalle esto que les estoy comentando. Entonces sí hay cambios. Si ustedes alcanzan a apreciar por aquí, se alcanzan a ver cambios en los colores. Si ustedes también ven en los bordes hay cambios de colores, es decir, tenemos una desviación estándar más grande, pero en la gran mayoría estamos viendo azules, significando que tenemos muy poca desviación estándar. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo que tenemos aquí es un fondo plano, lo que estamos teniendo es justo lo que necesitamos. No debe haber mucha desviación estándar si yo tengo un fondo plano. Si por el contrario estoy levantando una zona donde hay mucha variación de sondajes, allí sí debería tener una desviación estándar alta, porque esos cambios de profundidad implican dispersión de mis datos y es lo correcto, es lo que mi sistema debería estar dándome. Si por el contrario yo no tengo una desviación estándar alta, significaría que no estoy dándome cuenta de esos cambios en profundidad. Entonces no hay un valor único, es decir, yo no les podría decir que lo que tienen que ustedes que buscar es que todo sea de color azul. Depende de la situación. Si es un fondo plano, sí, debería ser un color azul, que significa poca desviación estándar, significa poco ruido dentro de mis datos. Veamos qué más podemos ver aquí. Número de muestras. Aquí cambiaron los colores. Y miren ustedes que tenemos una paleta de color que si bien se acerca a los valores que puedo encontrar en la parte final de mis datos, es decir, más de 45 valores, en otros casos tengo menor información, tengo información que va por los 20 datos, los 15 datos. ¿Eso qué quiere decir? Que no estoy teniendo un registro uniforme. ¿A qué se puede deber eso? A que la velocidad de la embarcación
es muy grande para la rata de repetición que estoy usando en este momento. Entonces, esto lo que me está permitiendo a mí es tomar decisiones sobre la velocidad que debe tomar la embarcación o sobre la rata de actualización si necesito aumentarla o disminuirla para lograr la densidad de datos que yo quiero. ¿Qué estoy buscando? Que en cada celda tenga por lo menos 45 datos. Al yo contar con 45 datos por celda, aquí la línea terminó, el programa pasó afuera de línea, por eso dejó de grabar, vuelvo y hago control S y nuevamente estamos grabando los datos de la línea. Les decía que si yo veo que los colores me indican que no tengo la densidad suficiente, puedo tomar decisiones como la de disminuir la velocidad de mi embarcación o la de aumentar la rata de actualización de mi embarcación. Pero la otra decisión que podría tomar es traslapo. Es dónde hacer mi siguiente línea. Muy seguramente yo quiero hacer mi siguiente línea, y aquí hubo un salto por como estaban hechas las líneas dentro de la grabación, para hacer exactamente esto que estoy haciendo aquí, y es que la siguiente línea que estoy haciendo, la estoy haciendo siguiendo el borde de cubrimiento de mi línea anterior. De esta manera yo logro tener un doble traslapo y puedo aumentar la densidad de la información en estas zonas que he visto que tenían menor densidad. Miren ustedes cómo están cambiando los colores, y a pesar de que estamos colectando datos con una menor densidad, por ser esta una zona de traslapo, aquí estoy llegando al color que quería ver en todas, que es tener alrededor de 45 datos por celda, que es lo que este color fucsia me significa. Aquí podemos ver estos traslapos, y entonces si nos regresamos a otra imagen, como por ejemplo la del promedio, entonces aquí lo que deberíamos ver es cómo empalma la información de un barrido con el anterior, y en principio no deberíamos haber cambios, sino simplemente que coinciden los valores entre lo que había en la línea anterior y lo que estoy colectando en esta nueva línea. Si por el contrario yo veo diferencias y veo cambios en el color de un área que ya había levantado previamente, lo que me está indicando, y aquí alcanzamos a ver que hay esos cambios, es que tengo un problema muy probablemente con la prueba de parcheo. Tengo un problema de rolido que está afectando la calidad de la información, especialmente notorio en esta zona de traslado. Entonces, como ven ustedes, esta es una forma gráfica de controlar el avance de mi levantamiento, en donde no solamente voy a ver cómo es el cubrimiento, cómo no me quedan espacios, o si me quedan estos espacios, cómo vuelvo a esos lugares para cubrirlos y que no me quede ningún faltante de información, sino además puedo hablar mucho sobre la calidad del levantamiento, sobre las condiciones del levantamiento y sobre qué tanto tiempo voy a tener que gastar cuando esté procesando la información. Todo con una sola ventana y seleccionando estas variables que están aquí. Esto es para controlar mi levantamiento simplemente a partir de la matriz. Disminuyamos esta ventana para poder ver otra información. Aquí tenemos una línea. Esa línea nos permite tener este indicador izquierda-derecha, que es el que nos mostraría cómo haríamos el cubrimiento de esa línea y qué tan cerca estamos de esa línea o no. Muchos usuarios de multihash no usan mucho las líneas, sino se guían con los bordes de la cobertura de su matriz y tratan de seleccionar un recorrido que se ajuste a navegar por el borde de la matriz, y dependiendo del porcentaje de traslapo que quieran hacer, pues seleccionan hacer la línea o bien sobre el borde o a una cierta distancia, de manera que tengan un traslapo apenas de un porcentaje pequeño, sin necesidad de tener de volver a cubrir una misma área dos veces. Bien,
sigamos aquí colectando datos que nos está mostrando información muy cerca del muelle y estamos viendo información debajo del muelle donde están ubicados los pilotes que sostienen ese muelle. Hay una ventana que también gusta mucho, a la cual se puede uno ir por aquí por vista y se llama nube en tiempo real. Si hacemos clic en esa ventana, aquí una vez la tenemos para que ocupe toda la pantalla, podemos rotar haciendo clic y arrastrando con la rueda, aumentando o disminuyendo el nivel de zoom. Buscamos cómo rotar la información de manera que nos muestre la información que estamos colectando. ¿Cuál es la idea aquí? ¿Tener una imagen bonita? No, la idea es nuevamente que nos diga cómo es la cobertura y cómo es la calidad de la información. Si ustedes notan aquí, estos son ecos falsos. Vamos a aumentarle el tamaño de los puntos para que los veamos un poco en forma más clara. Esto es lo que estoy buscando, no tener mucho de estos datos falsos, ecos falsos, porque esto significa trabajo de edición. ¿Qué debo hacer? Modificar los parámetros de mi ecosonda de manera que se reduzca al máximo este ruido, estos ecos falsos que me van a afectar la colección de mis datos. ¿Qué más debo seguir mirando? Roto y busco una orientación de manera que me permita ver también cómo es esa cobertura que estoy teniendo de mi información, cómo está coincidiendo la información con la realidad. Estoy realmente cubriendo con la densidad que necesito, con el número de datos por celda que necesito. Entonces, si no lo estoy haciendo, tomar las decisiones como las que ya les había comentado, de reducir la velocidad de la embarcación o aumentar la rata de adquisición o definir si debo hacer o no hacer mucho traslado. Nuevamente, esta es una ventana que gusta mucho porque muestra muy bien cómo es el cubrimiento del área de trabajo y cuáles son los resultados que voy adquiriendo. Hay varias funciones que tenemos aquí por la cual podemos sacar imágenes o exportar a una imagen o hacer un pequeño video o modificar algunos de los parámetros de iluminación, la escala de profundidades, en fin, varios elementos para controlar los datos que estoy colectando. De nuevo, más que interés en las formas que estoy teniendo aquí, mi interés es ver esto, que no tenga demasiado ruido, porque eso significa tiempo de procesamiento, Tamaño, la forma de la embarcación, yo la puedo modificar, aquí puedo modificar es el número de puntos que estoy visualizando, estoy viendo esta cantidad de puntos, puedo colocarle menos puntos si yo quiero, o aquí puedo modificarle las dimensiones de esta embarcación, o incluso si tengo una vista 3D de mi embarcación muy igual a mi embarcación que he hecho en el programa de 3D TV, entonces lo puedo aquí agregar ese archivo correspondiente a eso. Entonces son opciones para utilizar con esta nube en tiempo real. A veces conviene ver los puntos finos, a veces conviene ver los puntos gruesos para poder determinar errores o más que errores, datos falsos o ruido en mi sistema. Son ventanas muy útiles. Aquí vemos eso mismo que veíamos en 3D, lo estamos viendo en planta. Vemos por dónde están cada uno de los pilotes y obviamente por estar el pilote detrás del pilote no hay información, pero una vez se pasa el pilote, sí hay información de lo que hay debajo del muelle. Aquí me está quedando un vacío de información. Eso es la utilidad principal también de mi matriz, poder decirme, hey, no puede dejar este hueco, necesita hacer una pasada por acá, de manera que no le quede ningún vacío de información. De pronto lo que se debió haber hecho es haber iniciado por esta línea muy pegada al muelle y luego a partir de eso trazar las otras líneas y no como se hizo aquí, por eso se está teniendo este vacío de información. Muy bien,
Eso en cuanto a las ventanas principales de HiPAC, del lado de HiPAC. ¿Qué otra ventana es muy importante? Es esta, que son las ventanas de datos. Tenemos dos instancias de la misma ventana de datos, por eso esta tiene el número 2 aquí para indicarme que es la segunda instancia y la primera instancia aquí está. Esto también me muestra que yo puedo configurar una misma ventana de formas diferentes. También yo puedo tener más de una ventana de área gráfica. Aquí vamos a decirle que colecte los datos. Miren ustedes cómo esta ventana colocamos esto aquí en particular. Es para que me recuerde si estoy grabando o si dejé de grabar datos. Y a veces son tantas las variables por las que uno se preocupa que se le olvida grabar datos. Entonces, que me recuerde, no estoy grabando datos, debo hacer clic aquí para comenzar a grabar la información. Aquí vemos datos numéricos, como por ejemplo la posición, si la posición no coincide con los valores que yo sé que debería estar teniendo, el rumbo de la línea, el rumbo que estoy siguiendo la línea, el azimut de la línea, que son en este caso muy parecidos, la hora, la profundidad, la marea, la velocidad. Todas son variables que no están ahí por tenerlas, sino porque me sirven para tomar decisiones. Por ejemplo, la marea, aquí está en menos 1.5. Si yo me doy cuenta que ese no es el valor de la marea, llamo a la persona que me está dando la información y le digo, deme el nuevo valor de la marea. No, ya la marea está en menos 0.9. Aceptar. Y vean ustedes, aquí cambió el valor de la marea. Es importante para cuando tenemos traslapos, para cuando cruzamos líneas en dos direcciones, ver que esa información cruce y coincida en forma adecuada. Velocidad, aquí puedo saber si estoy yendo muy rápido o si estoy yendo muy despacio. ¿Cuál fue la velocidad con la que se planificó el levantamiento? Entonces aquí tengo un control de la velocidad y le puedo decir a mi timonel, va muy rápido, muy despacio, lo que necesite yo decirle nuevamente, y lo repito en forma incansable, la información que ustedes presentan aquí debe ser solamente aquella que les permita tomar decisiones. Si ustedes van aquí a configurar, encontrarán que son muchísimas las variables que ustedes pueden seleccionar. Por cada más que hacemos aquí, son una cantidad de variables que ustedes podrían tener. No hay necesidad de escogerlas todas. Nuevamente, solamente aquellas que les digan a ustedes algo. Asimismo, como tenemos información, si por alguna razón, por ejemplo, el azimut de línea me parece que no es relevante, pues simplemente lo remuevo y ya ahí está. Ya no lo voy a ver. Cuando yo le diga aceptar, ya no veo la información correspondiente a eso. Pero así como remuevo esa información, puedo agregarle otra información que considere importante o pertinente. Indicador izquierda-derecha. Nuevamente, ¿qué tan sobre la línea estoy? ¿Qué debo hacer? Esto que simboliza mi embarcación, debo buscar que este elemento gris esté en el centro. En estos momentos me está diciendo que estoy 19 metros a la derecha de la línea planeada. Realmente aquí en este levantamiento no se siguió esta línea, por eso es que da la apariencia de que estamos por fuera de la línea a una distancia considerable. Pero así funcionaría el indicador izquierda-derecha, donde realmente esta línea la estuviéramos recorriendo. Me está indicando que estoy veintitantos metros por fuera de la línea, por tanto el timonel debe maniobrar de manera que lleve este elemento gris a que quede aquí en el centro y que este valor sea muy cercano a cero. En la misma condición, si se pasa para el costado de babor, pues entonces aquí va a haber ese desplazamiento hacia el costado de babor y debe tratar de navegar para mantenerlo sobre el cero. Eso es cómo funciona el indicador izquierda-derecha. Más herramientas disponibles. Tenemos muchas más opciones, pero pasemos a esta otra ventana que es muy importante, que es la ventana de los componentes de mi sistema multi-as. Estos botones de aquí arriba funcionan como el semáforo, verde, amarillo y rojo. ¿Qué no debo ver? Rojos, porque indica que hay un problema crítico por el cual debo parar. En realidad, en este caso no es un problema crítico, me aparece un problema crítico en el sonar lateral.
pero es que esa función no la habíamos seleccionado cuando se estaban colectando estos datos y por eso lo que me está indicando, si hago clic sobre ella, es que tengo un problema y es que no estoy recolectando ningún dato de sonar de barrido lateral. Yo lo sé, es correcto, era lo que esperaba, por tanto lo que le digo es ignorar. Se cierra la ventana y vuelve esto a color verde. Cuando yo veo un color amarillo también me está indicando un problema, pero es un problema menor, en el cual podría eventualmente continuar con el levantamiento. Sin embargo, es un problema que el programa me está llamando la atención para que lo verifique y vea qué es la novedad que está pasando. Si hacemos nuevamente clic en él, el programa nos va a decir, y es que nos está alertando que hay una diferencia entre el perfil de velocidad del sonido y lo que está marcando el sensor de velocidad del sonido que está en el transducer. La velocidad del sonido es un factor crítico cuando estamos colectando datos multi-haz, tan crítico que tenemos dos sensores, un perfilador y un sensor en el transducer. Y aquí lo que me está diciendo es que esos dos valores no coinciden. Miro aquí y efectivamente aquí tengo el valor en superficie del perfil y el valor que me está midiendo mi sensor. Y veo que hay una diferencia de casi 10 metros por segundo. Una diferencia que es importante y básicamente lo que me está diciendo es que las condiciones actuales no son iguales a las condiciones cuando se hizo este perfil. Por tanto, es muy importante que haga un nuevo perfil de velocidad del sonido. Debería parar, hacer un nuevo perfil, ingresar esa información de manera que pudiera efectivamente ignorar esta advertencia y seguir con todo en verde. Noten ustedes que aquí hay una serie de números. Esos números deben de primero aparecer, eso quiere decir que estamos recibiendo la información desde un sensor. Y segundo, deben cambiar, como están cambiando allí. Ustedes noten que hay un cambio de un dato más o menos una vez por segundo. Eso, si se queda fijo, si no cambia, es indicación de un problema. Y en efecto es lo que tenemos aquí. Si ustedes notan, este valor de 1717.2 está fijo, no ha cambiado. Esto debería alertarme que el sensor ahí en la cabeza del transducer no está colectando datos buenos. Esto puede ser crítico porque esa información es la que utiliza mi sistema para poder calcular las profundidades. Eso debería meritar parar, verificar qué pasa, por qué se quedó pegado, solucionar el problema y ahí sí continuar con el levantamiento. Aquí en efecto esto se hizo más tarde y el problema afortunadamente no era que el sensor estuviera fallando, sino que la conexión había quedado un poco floja y por eso no estaba captando, captó una información y se quedó allí, no siguió captando datos. Si hubiéramos estado más pendientes de estos valores y cómo ellos cambian, seguramente este problema se habría detectado con anterioridad. En términos generales, lo que necesitamos ver es que todos estos botones estén en verde, significando que tenemos datos de posición, datos de rumbo, datos del sensor de movimiento, datos de la ecosonda. Si tengo activada la función de sonar lateral, información de sonar lateral. Toda esa información está llegando, no tengo problemas, puedo continuar. Si veo amarillo o rojo, investiguen, no sigan de largo porque esos son problemas que pueden significar que cuando vaya a procesar sus datos se encuentre con la desagradable sorpresa de que perdió el tiempo y no colectó la información que necesitaba. Muy importante también los números. Estas no son las únicas ventanas, hay muchas más ventanas. Si ustedes quieren abrir más ventanas, pueden ir aquí a Vista y ver qué ventanas pueden abrir. Por ejemplo, podemos abrir esta ventana de perfil, donde aquí vemos cada uno de los barridos que estamos haciendo. Aquí me está diciendo la cobertura, el ancho del barrido que estoy teniendo, 90 metros. Esta cobertura cambia dependiendo de la profundidad. Para la profundidad que estamos teniendo, esa es la cobertura que estoy teniendo. El ancho de la cobertura se puede modificar en la ecosonda. Si yo lo cambio en la ecosonda, esa información me llegará así recortada a HiPAC.
Aquí en HiPACK yo también puedo cambiar ese ancho. Aquí hay dos iconos que yo puedo utilizar. Uno que tiene que ver con, y vamos a hacer eso primero, la representación de los datos que estoy teniendo aquí. En estos momentos estamos usando lo que se denomina patrón de las, pero yo podría cambiarlo a esta otra, donde solamente veo el perfil de barrido, o esta otra, en donde veo puntos de sondaje. Es un poco más gruesa, pero me está mostrando ya no los haces, sino me está mostrando las profundidades que estoy colectando. ¿Qué debo ver? Como está aquí. Eso me indica que los datos están limpios, que está funcionando todo muy bien. Lo que no quiero ver son valores sueltos por acá o por acá, es como aquí. Eso me está indicando datos falsos, datos que debo editar posteriormente. Frente de onda es más llamativo, es bueno para hacer explicaciones, pero a veces puede distraer en un levantamiento real. Usted puede escoger cualquiera de ellos, el que se sienta más cómodo, ese lo puede utilizar. Pero si vamos a la otra ventana que queríamos darle, esta de rangos, a la cual podemos llegar simplemente haciendo clic aquí o utilizando este icono que está acá. Aquí lo que podemos son cambiar esos rangos. En estos momentos que tenemos, el límite del ángulo ahora es de 75, el límite del ángulo exterior es 75. Vamos a poner este patrón de las nuevamente aquí y vamos aquí y vamos a mostrar qué pasaría si yo les cojo 45 y 45. Aplicar, como ven ustedes, la cobertura es mucho menor. ¿Cuándo utilizaría yo este filtrado así de fuerte? Cuando, por ejemplo, lo que les lo mostraba en algún video anterior que habla del TPU, si el TPU me está indicando que no puedo utilizar los haces externos porque no cumplen con el estándar de precisión requerido. Entonces aquí puedo modificarlo, pero lo que modifique aquí es solamente visualización en pantalla, no implica que el archivo de datos no incluya esa información. Eso contiene toda la información de todo el barrido. Si usted hace este cambio en el programa de la ecosonda, allí sí va a limitar la cantidad de información colectada. Aquí volvemos volver a los 75 grados a un lado y otro lado y podemos volver a tener todo el barrido completo. Aceptar, podemos cerrar esta ventana si no las queremos utilizar. Tenemos muchas más ventanas que podríamos llegar a utilizar, como, las ventanas de fondo marino. Es otra representación del fondo, que aquí lo estamos viendo en escala de grises, en donde aquí estoy teniendo los barridos y cómo me voy desplazando, como si fuera un sonar de barrido lateral. Aquí nuevamente la ventana de rangos, donde yo puedo cambiar los rangos, y similarmente a lo que hicimos anteriormente, si yo le hago 45 aquí, voy a recortar la información en este costado. En vez de verla completa, la voy a ver cortada hasta los 45 grados. Si lo quiero hacer en el otro lado, funciona en forma similar. O si quiero ver todo el barrido completo, pues entonces nuevamente regreso a los valores donde yo pueda ver el barrido completo. Recuerden, estamos en una simulación, podemos jugar con todos estos valores, no estamos afectando los datos. Pero también recuerden que en un caso real, aquí lo que estamos cambiando son los parámetros de visualización, no los datos en sí. Estos están siendo grabados. ¿Qué no quiero ver? Esto que está aquí. Esto me indica ruidos, valores no deseados. Muy bien, esta es otra ventana que yo podría utilizar. Y así hay muchas más. No quiero en este video, para no hacerlo demasiado largo, recorrer todas y cada una de las ventanas que ustedes podrían seleccionar. Tal vez hablarles nuevamente de la incertidumbre total propagada, que ustedes pueden activar, por ejemplo, aquí la ventana de profundidad. Vamos nuevamente a esta, la ventana de posición. Como ustedes pueden ver, todas las ventanas son configurables. Yo puedo decidir el ancho, el largo, la ubicación,
llevarlo a otro monitor, todo eso lo puedo hacer. El tercer parámetro de la incertidumbre total, el de blanco, aquí está. Entonces tenemos aquí los tres valores. ¿Qué debo hacer? Lo primero que debo hacer es seleccionar un nivel de precisión, llamémoslo el orden especial, ya está. Ahora podemos ver en color púrpura el estándar de precisión y en colores el comportamiento de mi sistema. Esto que estoy viendo aquí es lo deseable, y es que mi curva de mi sistema esté por debajo del estándar. La curva de mi sistema está por debajo del estándar. Noten ustedes que las curvas van cambiando porque esto va monitoreando todos los componentes de mi sistema y me va dando el resultado a medida que voy avanzando por él. Siempre lo que quiero es esto, que mi curva de mis datos esté por debajo del estándar. Aquí eso no es lo que está sucediendo. Aquí la curva de mi sistema está por aquí por encima. Quiere decir que no estoy cumpliendo con el estándar y que debo limitar mis datos a los valores que aquí aparecen. Porque si quiero cumplir con el estándar, tengo que cumplir los tres parámetros y no puedo solamente estar contento porque cumplo aquí, pero no cumple aquí. Tiene que cumplir los tres para que se diga que se está cumpliendo el estándar. Esto también lo puedo visualizar cuando esté procesando los datos para en todo momento tener un control sobre la calidad de la información que estoy colectando. Son ventanas que puedo abrir o cerrar según necesite para poder en todo momento controlar la cantidad de información y la calidad de la información. Hay muchos más detalles, los invito a que vean la presentación que habla sobre cómo colectar datos multi-as, donde hay muchos más detalles que aquí por el tiempo asignado para este video no tenemos disponibilidad de mostrarles, pero que podremos en esas presentaciones detallarles uno a uno lo que pueden hacer en cada una de las ventanas. Por ahora espero que hayan tenido una idea general sobre qué pueden hacer y para qué les sirven algunas de las ventanas para un levantamiento multi-as. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en un próximo video de HiPAC en español. Hasta la próxima.